Hola, bienvenidos a Doble Vía. Hoy con Arturo les vamos a hablar de una ecuación que es y será importante para el tránsito, Arturo, que es aquella que se establece entre la distancia y la velocidad de un vehículo, lo importante que es respetar las dos cosas, si se quiere, ¿no? Totalmente. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, evidentemente que en el tema de la circulación, uno de los aspectos más importantes quizás es la velocidad, porque de acuerdo a la velocidad que nosotros vamos tomando, también va a ser el tiempo que nos lleve la de capacidad tener de poder el frenar ese vehículo ante un peligro, ¿no? Exactamente, y vemos ya últimamente que la gente nos hemos convertido en pisacola los uruguayos, venimos pegados al paragolpe delantero, del nuestro delantero con el trasero del otro, y esto hace muchas veces que la gente pierda la noción de cuánto le cuesta detener el vehículo. Y por más que allá que se pueda apoyar en tecnologías como el ABS o quizás el poder de los frenos, entran muchas variables que en el momento de tomar la decisión o ver una emergencia, un conductor debe de actuar rápidamente. Y por ahí la distancia que tiene con el vehículo que lleva adelante no le da para ni siquiera evitar colisionar o quizás modificar la trayectoria, que este es otro de los aspectos importantes. Después nos vas a mostrar allí que hay un tiempo de reacción primero que hace el ser humano, y la otra es el propio vehículo mecánicamente en cuánto puede frenar, ¿no? En qué distancia puede frenar totalmente. Claro, podríamos medir tres variables. La primera es el tiempo de reacción. La segunda, el tiempo de frenada. Y una tercera que tendríamos que ver en la eficacia que tiene esa frenada, o la magnitud que tiene esa frenada. Entonces eso lleva muchos metros. Debemos siempre tratar de dejar una especie de colchón imaginario con el vehículo que va adelante, a los efectos de que si tiene que frenar de emergencia o por cualquier obstáculo que se le interponga, nosotros tengamos el tiempo suficiente para no darle alcance. Si te parece, vamos viendo algunas imágenes que tienen que ver con esto que estamos hablando. Allí, ¿qué es lo que estamos viendo concretamente, Arturo? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, vamos a tomar un estimado de tiempo de reacción de 1 segundo, que sería aquel que nos llevaría a un conductor en buenas condiciones físicas o aceptables condiciones psicofísicas, sacar el pie del acelerador y llevarlo al freno. A partir de que ve qué es lo que le obliga a detenerse, ese tiempo se llama tiempo de reacción. Pero mientras viene circulando, el vehículo sigue a la velocidad que traía anteriormente. A 100 km por hora tenemos unos 28 metros de tiempo de reacción. A esto hay que agregarle la frenada, son unos 56 metros más. En total tendríamos una detención a los 84 metros. Esto tomado como referencia a 100 metros, con pavimento seco. Con pavimento resbaladizo es mucho más, prácticamente un 40% más. Este ejemplo está bueno, que es el de una cancha de fútbol. Esa es la distancia que nos llevaría a 100 km por hora frenar ese automóvil. Más que el de un campo de fútbol. Y si el vehículo que va adelante se da contra un obstáculo fijo, si nosotros lo embestimos, prácticamente similar a una caída de un piso 11, es decir, el hecho sería mortal. Y esto es un elemento fundamental para nosotros, saber que hay leyes físicas que hay que responder y que no siempre nuestro vehículo va a poder detenerse en el tiempo que nosotros queremos. Porque también depende de ese tiempo de reacción de tu estado físico. Si has tomado, si estás fatigado, si por ahí comimos demasiado. La otra parte es la frenada y la eficacia de la frenada, que no solamente depende del piso, depende del estado de la cubierta, depende del estado de los frenos. Hay muchas variables que muchas veces pueden jugar en contra de esa frenada total que nosotros tenemos, que además es geométrica, ¿verdad? Es una distancia que si nosotros, por ejemplo, venimos a 50 km por hora, un auto recorre prácticamente 14 metros por segundo. Esa placa que estamos viendo ahí. Ahí está, ¿en cuánto se detiene? Y prácticamente le lleva entre 25 y 29 metros. Acá no estamos tomando valores absolutos, ¿verdad? Acá estamos tomando con 0,75 de tiempo de reacción, con una frenada más o menos con un 70% de eficacia, porque es muy difícil conseguir el 100% de la eficacia de la frenada. Y podemos observar que si a 50 km por hora la distancia frenada son 14 metros, a 100 es el cuadrado de la velocidad sumada, es decir, prácticamente nos lleva 60 metros. Si nosotros venimos a 100 km por hora y no tenemos esa distancia de 60 metros, si el otro frena absolutamente de golpe, es evidente que nos vamos a llevar por delante todo lo que tengamos. Por eso que es muy importante dejar una distancia de seguridad, no solamente por ¿Cuál es la distancia común. ideal de seguridad que habría que dejar? Los técnicos y los especialistas dicen que es la mitad en metros de la velocidad que nosotros llevamos. Es decir, si llevamos 80 metros, 80 km por hora, perdón,
tendríamos que dejar 40 metros más o menos con el vehículo que tenemos adelante. Exactamente, si venimos a 100 deberíamos dejar 50. Cuando de esto se habla con los profesionales, por ejemplo, ellos te discuten y te dicen, en horas pico es imposible dejar. Esto es un proceso mental. La distancia de seguridad es la diferencia entre sufrir un viaje o disfrutarlo. Así vayamos hasta el supermercado. Si nosotros dejamos distancia de seguridad, no importa el horario que sea, evidentemente que vamos a tener un manejo más distendido y la idea es saber siempre llegar. Esto es fundamental. Ahora, ¿qué pasa si uno deja mucha distancia? Bueno, por ahí los de atrás van a tocar bocina, se van a poner nerviosos. Hay mucha gente que cree que si viene detrás de un vehículo viene más lento o va a llegar más tarde. Y realmente hay que tener esa situación de decir, bueno, si yo tengo pozos o tengo zanjas o puedo tener animales, son elementos o dificultades que vamos a encontrar en la vía y que los tenemos que resolver nosotros. Es decir, eso ya está puesto ahí y es muy difícil llevarlo a la práctica. Arturo, vamos a ver otro video que tiene que ver con también alguna deformación que tiene el propio conductor a la hora, por ejemplo, de tomar las curvas, ¿no? Exacto, lo vemos en la Rambla, inclusive, no solamente en carretera, como la gente viniendo por un carril cambia de carril. Y esto es importante. Esto que pasa muchas veces, esto es trasladarse o ponerse del lado contrario, ¿verdad? A contramano. Hay que mantener siempre la mano, el carril, porque el que se viene es el que se va a girar, y respetar también esta distancia de seguridad, porque tanto longitudinal como lateral es uno de los elementos más importantes que hoy vemos con frecuencia cometido como errores técnicos que producen accidentes. ¿Está bien, Arturo, que la velocidad máxima hoy de vehículos en carretera sea 90 kilómetros, tanto para ómnibus de pasajeros como para automóviles? Yo creo que sí, es suficiente. Evidentemente, por la vía de los hechos, nosotros vemos que quizás andan a mucha más velocidad de lo que está marcado. Pero debemos tener en cuenta que estas velocidades están marcadas en función de que no tenemos autopistas. 90 kilómetros por hora es una velocidad de autopista. Y nosotros estas nuevas rutas que tenemos pasan prácticamente por mitad de los pueblos. Y hay mucha gente atravesando la ruta a pie, en bicicleta. Por lo tanto, si tuviésemos el cruce peatonal por encima de la ruta o por debajo, por ahí podríamos pretender tener un poco más de velocidad. Pero la característica o diseño de nuestras carreteras hacen que tener una velocidad mayor a la que está normativamente fijada, 90 kilómetros por hora, por los vehículos de transporte colectivo y los autos de turismo, creemos nosotros sería un problema mayor que el que hoy estamos teniendo, ¿verdad? ¿Qué factor qué importancia tiene como factor de riesgo el tema, por ejemplo, de no respetar las distancias hoy en los accidentes que se dan en Uruguay? Es muy frecuente. Y esto es un elemento. La distancia de seguridad es normativa, por eso quien embiste por lo general es declarado culpable o tiene que pagar. No conozco nosotros en lo particular casos donde el que embiste pueda decir, bueno, si el otro no se detiene sin motivo aparente y se pudiera comprobar, evidentemente que siempre el que embiste paga. Esto es un elemento muy importante. Y el riesgo, además, un choque de atrás a veces trae muy serias consecuencias para quien recibe ese golpe. Entonces debemos siempre tratar de proteger al otro y protegernos nosotros. Y esa distancia, sobre todo la delantera, la administra uno con distintas etapas de aceleración y desaceleración. Ahora más difícil es conseguir la distancia del zaguero, el que viene detrás nuestro. También como consejo, nunca manejar muchos kilómetros y cada vez que levantamos la vista al retrovisor tenemos un paragolpe dibujado. Tratar de acelerar a ver si nos podemos despegar de él y si vemos que persiste en esa situación, la verdad que yo invito a corrernos, dejarlo pasar, porque un individuo que viene pegado a nosotros, evidentemente tiene un perfil, o es un agresivo, es un violento, no tiene la menor idea en cuánto puede tener un vehículo, ¿verdad? Esto es, o un ignorante de extremo, ¿verdad? Un individuo que es un negligente que nosotros no queremos o no debemos pretender llevarlo allí detrás. Porque vamos a llevar la peor parte si nos toca frenar de golpe, por ejemplo. Por supuesto, y además lo más cómodo es correrse y dejarlo y hacerle entender que no nos interesa para nada tenerlo ahí. ¿Quiere pasar? Bueno, que pase. Pero nosotros tratar de, siempre en carretera o también en Rambla, que vemos que la gente anda en Italia a velocidad un poco superior a la normal, tratar de ir por un carril que no sea cómodo. Si uno va por un carril, tanto el exterior como el intermedio o el central, consigue distancia de seguridad, es fácil hacerlo. Y como te decía hoy José, es un tema de proceso mental.
Hay gente que cree que si no viene pegado al paragolpe del otro, llega tarde. Y la diferencia en 100 kilómetros quizás de venir a 90 o venir a 110 o 120, estamos hablando de 10 minutos, entre 7 y 10 minutos no es nada, y eso la verdad que no vale la pena arriesgar por tan poco tiempo, ¿no? Gracias, Arturo. Nos reencontramos la semana que viene. Con todo gusto, José. Volvemos con Doble Vía la semana que viene con más temas de actualidad. Hasta entonces.